Si miramos hoy nuestra sociedad, para quienes ya pasaron los 65 años, el tema de hoy no les resulta lejano. Lo vivieron, lo padecieron. Para las generaciones más jóvenes, en cambio, todo esto es apenas una referencia. Una historia difícil de imaginar. En el video del mármol a la favela contamos cómo el tirano ordenó urbanizar cada hueco de La Habana. Excepto, claro, los barrios que eran de su verdadero interés. Los objetivos oficiales parecían nobles. Mostrar en la ONU que cumplía con los inalcanzables sueños de garantizar viviendas dignas. Pero detrás había otro plan. Un plan oculto. El verdadero objetivo era sembrar la marginalidad social en todos los barrios de La Habana. Todo esto obedecía a un proyecto mayor, refundar la sociedad cubana. Un proyecto que contó con muchos cómplices. Unos actuaban con plena maldad, sabiendo lo que hacían. Otros, atrapados en su romanticismo socialista, terminaron estafados. Y estaban también los de siempre. Los arribistas. Y los aterrados. Que hoy nos encontremos en este punto, no es casualidad. Y tampoco es producto del bloqueo. Fue el resultado de un proceso lento. Grado a grado, fuimos asimilando la pérdida de valores. Nos convertimos en cómplices. Aceptamos, conscientes o no, cada fórmula social que nos fue impuesta. Y en ese acto de aceptar, también fuimos cediendo, poco a poco, hasta llegar aquí. Por WhatsApp, un amigo desde La Habana me envió un texto. Un testimonio que ahora compartiré con ustedes. A ese texto le iré añadiendo mis propios puntos de vista. Así que, escuchemos juntos el primer párrafo. La chancletización de Cuba no cayó del cielo ni fue un accidente cultural, fue un proceso de demolición social dirigido desde arriba y aplaudido desde abajo. Antes de 1959, claro que existían marginales, borrachos de solar, guapos de barrio y mujeres escandalosas. Pero la vulgaridad no era norma, era estigma. El vaguete era silenciado, criticado, apartado. El que salía en chancletas a la calle en La Habana republicana lo hacía con la misma vergüenza con que en París alguien se tira a cenar en pijama, porque había un código social que sancionaba la ordinariez. La sociedad republicana podía estar llena de políticos corruptos y mafiosos, pero si salías en chancletas al Teatro Nacional en los años 40, te botaban a patadas y te miraban como un muerto de hambre. Lo que hizo la revolución fue elevar lo chusma a estética nacional. El mal gusto, la tosquedad y la gritería se transformaron en símbolos de auténtico pueblo. La revolución convirtió lo prosaico en modelo. El chivato de solar pasó a ser vanguardia, el vulgar enarbolando consignas se volvió ejemplo y el descamisado descalzo dejó de ser vergüenza para transformarse en uniforme oficial. El mismo Fidel, con su oratoria llena de gritos y palabrotas de esquina, marcó el tono, la grosería se volvió autóctona. Aquí voy a detenerme, para avalar lo dicho por nuestro narrador. En la televisión de los años 60 comenzaron a transmitirse animados. En ellos se atacaba, en primer lugar, la costumbre de dar propinas, y otras tradiciones consideradas no convenientes. Más tarde, en el cine, entre el noticiero y la película, también se proyectaban estos animados. Ya en los años 70 apareció uno muy particular, el acere. La historia era sencilla. Un hombre común, camino a su trabajo, era interceptado por un personaje del pueblo. Siempre en tragos. Que lo abordaba pidiéndole cigarros, conversándole. Y llamándolo, una y otra vez, a grito de acere, acere, en distintos tonos. Al final, aquel mote se volvió una obsesión. El hombre empezó a alucinar con el llamado de acere. Hasta que un día, al salir rumbo a su trabajo, oyó el grito. Cruzó la calle distraído. Y un camión acabó con él. El animado era cómico, sí. Estaba talentosamente hecho, sí. Reflexivo, también. Denunciante de una nueva realidad social. Pero la verdad es que a muy pocos, ese mensaje nos llegó. Escuchemos nuevamente a nuestro narrador. Y sobre lo que nos cuenta, compartiré enseguida una anécdota de primera mano. En los años 60, con la nueva moral socialista, se atacó todo lo que oliera a refinamiento, se cerraron cabarets, se prohibieron revistas, se persiguió la moda. Se quemaron discos de rock y se santificó el solar como trinchera cultural. El resultado fue que el pueblo entero terminó celebrando lo que antes escondía. La chancleta,
Símbolo de miseria y descuido, se normalizó como vestimenta diaria, tanto en el barrio como en la universidad. La chabacanería se convirtió en arma de clase, lo fino pasó a ser burgués, lo soez se glorificó como proletario. Y el populacho, enardecido, bajó la cabeza y aceptó la farsa, dejaron que la dictadura les robara no solo la comida con la libreta de racionamiento, sino también la decencia y el pudor. Desde entonces, Cuba se chancletizó para siempre. De la Habana bohemia y elegante a la isla del Sort, la camiseta sudada, la licra de 1000 colores y la chancleta chillona, con el aplauso frenético de la masa embrutecida. 1959 a 1969, el solar como modelo. Entra la muy mal llamada revolución con fusil y chancleta de metedeos, que muy pronto serían sicos. Se cierran clubes, centros nocturnos, bares, colegios privados. El uniforme verde olivo marca el inicio del hombre nuevo, desaliñado, mal hablado, con cara de hambre y olor a sudor. El solar y la mugre son elevados a categoría política. El refinamiento pasa a ser sospechoso de contrarrevolución. Fidel Castro arremete contra la clase alta, media y todo lo que no tuviera peste a M26-7. A continuación, veremos un fragmento de la entrevista al hijo del actor José Antonio Rivero, realizada por Pepe Forte en su canal. En ella, explica cómo la actitud de su padre confirma lo que nuestro narrador nos acaba de contar. Como dije, mi primer recuerdo de tu papá es Casos y Cosas de Casa, temprano en los 60. El show, yo no sé cuándo desaparece, pero el show es de los primeros porque el que se quedó fue Detrás de la Fachada. Pero el show desaparece y no sé si fue en el 67, en el 69, sí, el show desaparece, creo que fue cuando llegó Papito Cerquera al ICR, okay, que era un fiscal revolucionario allí, y aparte era un símbolo del pasado, porque estaban los hombres trajeados, esto y lo otro. De hecho, cuando él está cantando con Acenén, hay un video que hay por ahí que él está cantando Ding Dong con Acenén Rodríguez. Ahí lo tenemos. Ese día le hicieron ponerse una camisa de la zafra. Porque claro, mi papá siempre estaba trajeado. Para seguir viendo la entrevista, que no tiene desperdicio y ofrece detalles muy crudos sobre lo que sufrió José Antonio Rivero, les recomiendo visitar el canal de Pepe Forte, llamado El Ático de Pepe. Un espacio lleno de historia. Ahora, volvamos a nuestro tema. Todo lo referente al pasado republicano fue barrido. Y, peor aún, satirizado. Las Navidades fueron suspendidas en 1969. Ese mismo año desapareció el programa Casos y Cosas de Casa. En la radio, los actores comenzaron a desarrollar personajes chabacanos, siempre en contrapunto con los personajes clásicos, más conservadores. Esto se notaba con fuerza en Alegrías de Sobremesa. La filosofía del solar entró en escena muy temprano, en 1962, con la obra de José Ramón Brene, Santa Camila de la Habana Vieja. De ahí en adelante, toda obra donde no apareciera el solar, simplemente no clasificaba. Para la música, fue La Tumbadora. La radio y el cine corrieron la misma suerte que el teatro. Tuve la oportunidad de conocer a una persona involucrada en aquel proyecto. Se lo vendieron como una obra sociocultural. Años más tarde, me confesó lo siguiente, y cito: nos dijeron que bajásemos a ese pueblo, y que juntos lo subiéramos. Bajamos a su nivel, pero jamás pudimos salirnos. Nos sepultó. En la entrevista con Pepe Rivero, hijo de José Antonio Rivero, se revela un detalle fascinante. José Antonio, actor formado en la Escuela de los Grandes Clásicos de Hollywood, recibió un encargo para el programa radial Alegrías de Sobremesa. Para él, crear un personaje era siempre un reto, y de aquel pedido nació un personaje muy recordado, el encargado. Un hombre chabacano al hablar, con tono de borracho clásico, picaresco y siempre en doble sentido. Sin saberlo, tanto José Antonio como Aurora Basnuevo, gracias a su enorme entrega actoral, dieron vida a figuras que trascendieron la radio. Sus personajes influyeron en la forma en que la población empezó a proyectarse socialmente. Fue tan importante para la tiranía aquel personaje, que cuando José Antonio se negó a seguir interpretándolo, por razones que hoy no tocaremos, la seguridad del Estado lo sentenció. Para más detalles, los invito a buscar la entrevista completa en el canal El Ático de Pepe, aquí en YouTube.
Allí encontrarán testimonios que ayudan a entender mejor cómo la cultura y la política se entrelazaron en aquella época. Como no suelo hacer videos largos, dejemos que nuestro narrador nos haga una síntesis chancletera hasta nuestros días de hoy. Al final nos volvemos a ver. 1970 a 1979, la década del quinquenio gris. Mientras el pueblo hacía colas infinitas con la libreta de racionamiento, la cultura se achancletó del todo. Nada de moda extranjera, nada de inglés, nada de sofisticación. El que usaba zapatos de charol era diversionista ideológico. La vulgaridad se normalizó como expresión revolucionaria. El chivato gritón y el obrero con chancletas eran héroes del día a día. Los intelectuales sofisticados eran vistos como homosexuales, gente de alcurnia despegados de su pueblo. En cambio, el que hacía guardia obrera en una fábrica robada, sin bañarse y con una barba maltrecha de 10 días, era el nuevo modelo a seguir. 1980 a 1989, el Mariel y la exportación del marginal. Con el éxodo del Mariel en 1980, el régimen abre las cárceles y los manicomios y exporta lumpen al extranjero. Sí, dentro de todos los cubanos de a pie que se fueron, que incluían profesionales y gente común, también iban delincuentes. Lo que pasa es que el régimen quiso llamar escoria a todo el mundo. Pero dentro, el espíritu quedó intacto, música vulgar, lenguaje grosero, abandono de cualquier formalidad. El castrismo convirtió a Cuba en un país donde el mal gusto era regla y la chancleta una tremendísima institución. 1990 a 1999, periodo especial, chancleta nacional. Se acabó la URSS y llegó el hambre en masa. O mejor dicho, se hizo más evidente, porque hambre siempre hubo para ese pueblo ciego y frenético por los barbudos de Oriente. Se apagaron las luces, los refrigeradores murieron y el populacho se uniformó en chancletas de goma, short y camiseta desvencijada. El jineterismo convirtió la vulgaridad en oficio, venderse en chancletas por dólares era más rentable que un doctorado en chancletas también. Fue la época en que se cimentó hablar por teléfono de moneda mientras ponías los pies en las paredes, garabateabas algo con la llave en el mismo teléfono o en lo que tenías al frente. La gente salía a la calle, ya desde mediados de los 80, con rolos inmensos, con una peineta clavada en las pasas afro. Con radios que llevaban baterías de las gordas pegadas con esparadrapo e incluso con radiograbadoras traídas por los marinos mercantes, que se enganchaban al hombro para ofrecer conciertos populares no solicitados al que pasaba por tu lado o cogía la misma guagua contigo. Los baja y chupa de ese momento no podían ser más pequeños. Es verdad que no había nada en Cuba, ni tela, pero la idea era que las tetas estuvieran a punto de salirse. De eso no se escapó nadie, ni las niñas chiquitas, a quienes les diseñaban la ropita más minúscula con el último pedazo de tela que aparecía. 2000 a 2009, el pueblo en chancletas como sello de identidad. Ya nadie recuerda otra cosa. La chancleta se volvió símbolo de resistencia, aunque en realidad era la señal de la derrota cultural. Se institucionaliza la ordinariez en la televisión, en la música reggaetonera estatal, en el lenguaje de los dirigentes. Cuba entera era un solar con micrófono. Esa imagen de la mujer cubana en chancletas, con una pierna puesta en forma de número 4 junto a la otra recta mientras la chancleta descansaba sola en el piso, se siguió consolidando durante años. Había que hablar alto, gritar, hacer a todos partícipe del chisme del barrio. 2010 a 2025, de la chancleta al meme. La vulgaridad se digitalizó. El reggaetón, los memes de Facebook y los influencers de a medio en chancletas heredaron el legado. El cubano emigrado todavía arrastra la chancleta en la maleta, en Miami, en Madrid, en Yalea. La estética de la miseria ya no se cuestiona, se celebra. Jugar dominó en un centro comercial, en una esquina de Estados Unidos. Robarle mangos a un vecino o criar palomas y broncas con chavetas y navajas a la vez se intentó vender como símbolo de cubanía y de no perder las raíces. La chancleta dejó de ser un zapato barato y un arma de castigo de nuestras madres para convertirse en el ADN del castrismo.
Un país entero reducido a la estética del bache y el fango, aplaudiendo su propia degradación como si fuera identidad nacional. Aquí llegamos al fin. Si pusiéramos ejemplos a cada párrafo, el video sería infinito. Creo que el caso de José Antonio y Aurora es suficiente, porque, en el fondo, ellos nunca supieron la manipulación a la que fueron expuestos.